El objetivo de esta primera cápsula es entender la naturaleza de la cotización para la metodología Jumper. Entonces vamos a hablar de estos dos objetivos que tenemos para esta pequeña cápsula. La primera es reconocer la definición de una cotización en la metodología Jumper. El segundo es reconocer los tipos de cotización que existen dentro de la metodología. Para la metodología Jumper, una cotización forzosamente debe ser una hipótesis y como tal vamos a tener que comprobar nuestra especulación, nuestra hipótesis en realidad lo es, y esto lo vamos a tener que confirmar al final. El resultado que tengamos, por supuesto, al final del proyecto deberá ser o va a ser reconocido como la cotización real. Con respecto a la cotización, también tengo que decir que visualmente la tenemos que entender como un plano cartesiano. El plano vertical van a ser las horas y el horizontal tendrán que ser los días. La unión de los mismos se va a dar a través del esfuerzo y el esfuerzo lo vamos a ver representado como esta línea roja. Evidentemente el tiempo, la temporalidad van a marcar un dimensionamiento que está sujeto a hacer esta hipótesis, y finalmente el esfuerzo va a ser o lo vamos a tener que entender como nuestro costo. Si nos excedemos de nuestro costo, lo que va a ir pasando con la utilidad es que va a ir reduciéndose y puede ser que se convierta en un costo tan alto que pueda dejar sin utilidad el proyecto. De ahí tan importante que sea la dinámica de la cotización. En la cotización tenemos tres que son las más representativas. La primera es la cotización roller coaster, la segunda es la butterfly y la tercera es la bat. Hablando de la roller coaster, tenemos que decir que tiene una dinámica interesante porque rebasa la temporalidad que hemos establecido previamente. Eso quiere decir que en lugar de terminar el proyecto en 5 días, se establece que se termina en 9 días. No se rebasa el tiempo, pero sí se rebasa la temporalidad. Cuando hablamos de una cotización butterfly, lo que pasa es que no tenemos temporalidad excedida, pero sí tenemos tiempo excedido. Eso quiere decir que nuestra línea verde va a rebasar el índice 0 y vamos a tener una dinámica que esté pasando casi al doble del esfuerzo en el tiempo. Y finalmente, cuando estamos hablando de una cotización BAT, tenemos los dos daños, tanto en el daño en el tiempo como en la temporalidad. Eso quiere decir que no solamente rebasamos el tiempo establecido de estas 80 horas, sino también los 5 días se vuelven a 9. Hablando de la cotización número 4, que le llamamos cotización hiperproductiva, eso puede establecerse por iteraciones que ya hemos dado en un esquema o en algún tipo de producto determinado, un tipo de servicio determinado. Le llamamos backlog y en el futuro hablaremos un poco más, pero esto quiere decir que a medida que nosotros vayamos teniendo repetición de procesos, nuestro tiempo puede bajar y evidentemente nuestra temporalidad. Esto querrá decir que tenemos no solamente la utilidad que ya hemos planeado, sino que la distancia que hay entre la línea verde y roja se va a volver extra utilidad, lo cual sería muy interesante tenerlo. La cotización Grave es una cotización interesante porque sucede que estos proyectos que ya estaban terminados regresan de la tumba para volver a quemar tiempo y temporalidad. Entonces este podría ser uno de los daños más complejos. Finalmente voy a establecer algunas conclusiones para esta cápsula. La primera es que una cotización es una hipótesis y como tal evidentemente debe ser medida. La cotización real es la que al final debemos de reconocer. Dicho de paso, podemos ver como muchas de las empresas multiproyectos no se dan el tiempo para hacer esto. Debemos poner énfasis en el mismo. Y número 2, existen predominantes 5 tipos de cotización: roller coaster, butterfly, BAT, la cotización hiperproductiva y la Grave. Nos vemos en la próxima cápsula.